predicar hoy? Primero de Pedro. Yo creo que Primero de Pedro sería un buen libro para predicar hoy. Y el título del mensaje en esta mañana es La sumisión de Cristo. La sumisión de Cristo. También felicitaros, hermanos, por el estudio de la noche. La primera vez que he enseñado en una congregación en España acerca del libre albedrío sin que se armase un pollo. Así que os felicito en el nombre del Señor. La noche fue de verdad bastante guay. Yo lo pasé muy bien. Así que gloria al Señor. Fue un buen estudio y de verdad excelente. Lo pasé muy bien, gracias al Señor. Muy bien, el título, La sumisión de Cristo. Estamos abriendo la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 2, y leeremos del versículo 20 al 23. 1 Pedro 2, del 20 al 23, si alguien quiere leerlo. Pues qué gloria es, si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. El cual no hizo pecado, ni halló engaño en su boca. Quien cuando le maldecían, no respondía con maldición, cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Muy bien, este es el versículo para hoy, la sumisión de Cristo. Lo que estamos viendo en estas semanas, pues estamos en este punto, el tercer gran punto de la carta, sumisión. Pedro nos está diciendo, pues primero hay que creer el Evangelio, los que creen el Evangelio en segundo lugar serán santificados, y la sumisión forma parte de la santificación. Hay una cadena aquí de oro, una cadena, ¿no?, que Pedro piensa de forma racional, el Espíritu Santo le está guiando. El que cree el Evangelio será santificado, y como parte de la santificación entra la sumisión. La sumisión forma parte de la santificación cristiana. Y Dios pues quiere que nos sometamos, que seamos humildes, porque por naturaleza somos muy prepotentes, arrogantes y orgullosos. Charles Spurgeon decía lo siguiente: Dios ayuda a sus siervos cuando aún son débiles, pero cuando ellos se imaginan que son fuertes, frecuentemente los humilla. Así es, nuestro Padre no quiere que nosotros nos gloriemos en nada que no sea la cruz de nuestro amado Salvador Jesucristo. Amén. Escrito está en Gálatas 6:14, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Vamos a gloriarnos en la cruz del Señor. La marca entonces de una oveja de Cristo es la sumisión. Y lo que hemos visto en estas semanas, estos meses de predicación, pues en el ámbito sociopolítico nos sometemos a las autoridades, amamos nuestras autoridades, respetamos la Constitución española, siempre y cuando no procure violar la voluntad revelada del Señor. Y en segundo lugar, en cuanto a la esfera laboral, también nos sometemos. Los trabajadores amamos a nuestros jefes, queremos bendecir los sitios donde estamos trabajando, y los jefes también cristianos tienen que mostrarse amables y amigables hacia sus trabajadores. Y aquí Pedro está empleando el ejemplo de Cristo como el ejemplo de sumisión en todos los ámbitos. Y esto es lo que vamos a ver hoy, el versículo 23, y lo vamos a dividir en 3 puntos para vosotros los que estáis tomando apuntes en esta mañana. Punto número 1, la maldición injusta. Ahí la primera cláusula, la maldición injusta. En segundo lugar, el padecimiento injusto, el sufrimiento injusto. Así que la maldición injusta en primer lugar. Segundo, el sufrimiento injusto. Y en tercer lugar, la parte positiva del mensaje, el Dios justo. El Dios justo. Así que en primer lugar, la maldición injusta. En segundo lugar, el sufrimiento injusto. Y en tercer lugar, el Dios justo. Así empezamos, ahí tenemos el bosquejo para la predicación y estamos hablando sobre la sumisión de Cristo. Muy bien, empieza el versículo 23 diciendo lo siguiente: ¿Quién, cuando le maldecían, no respondía con maldición? ¿Quién es este quién? Cristo. ¿Cómo sabéis que es Cristo? Exactamente, en los versículos 22, 21 está hablando de Cristo y dice ¿quién? Entonces, ¿quién aquí se refiere a Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo? Pues Jesucristo es el único Dios hombre de la historia. Se habla mucho de hombres de Dios y mujeres de Dios, pero solo ha habido un Dios hombre. Y nosotros como cristianos, iglesia redimida del Señor, confesamos fe en su divinidad y en su humanidad. Cristo, 100% divino, 100% humano. Una prueba pues bíblica. Su divinidad, el texto tal vez más conocido en esta línea, Juan 1:1. En el principio era el verbo,
el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Cristo es verdad que nació humanamente hace 2000 años en Belén, de parte de la Virgen, pero Él ya existió como Hijo de Dios desde antes de la fundación del mundo. Antes de que Adán y Eva existiesen, antes de que existiese el huerto del Edén, antes de que existiese el cosmos, los ángeles, los demonios, el verbo ya era. Cristo es Dios. Y gracias a su divinidad, su sangre tiene eficacia eterna. No es como la sangre de los machos cabríos y toros, que simplemente sirven para cubrir un pecado y luego en el momento que pecas de nuevo tienes que volver a sacrificar otro animal. Puesto que Cristo es Dios, su sangre tiene eficacia eterna. Por lo tanto, una vez perdonado por Cristo, tenemos vida eterna para toda la vida, gracias a la divinidad de Cristo. Y por otro lado, profesamos fe en su humanidad. No solamente Dios, sino también es hombre. De nuevo, un texto famoso sería Juan 1:14. Y aquel verbo se hizo carne. En efecto, Cristo era hombre. Él comía, bebía, se cansaba. Él dormía, luego murió. En todo esto vemos la humanidad de nuestro Salvador. Si Él no hubiese sido 100% hombre, no podría haber sido nuestro sustituto en la cruz. Pero dice Hebreos 4:15 que ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, porque fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús entonces, para tener una cristología correcta, ortodoxa bíblica, tienes que afirmar la plena divinidad y la plena humanidad de Cristo. Si negamos su divinidad, estamos pecando. Si negamos su humanidad, estamos pecando. Cristo es el único Dios hombre de la historia. Bien, este Dios hombre viene al mundo y cuando le maldecían, no respondía con maldición. Si Dios decidiese venir a la tierra, ¿por qué la gente le va a maldecir? Si os dijesen esta mañana, hermanos, viene aquí al culto esta tarde Leo Messi o Antonio Banderas, Amancio Ortega, yo me imagino que mucha gente de Almería saldría para, no sé, por lo menos verlo, y dudo mucho de que la gente le maldiga aquí públicamente. Pero tú fíjate, Dios mismo viene a Almería, Dios mismo viene a Israel, Dios mismo se manifiesta entre nosotros, y en vez de estar agradecidos, la gente maldice a Dios. ¿Cómo puede ser? Dice Juan 1:11 que Cristo vino a lo suyo, mas los suyos no le recibieron. ¿Por qué no? Porque contesta Juan 3:19 diciendo, porque los hombres amaron más las tinieblas. La luz vino al mundo, pero los hombres rechazaron la luz. Y la razón por la cual la gente en el primer siglo maldijo a Cristo es la misma razón por la cual la gente del siglo XXI maldice a Cristo ahora. La única diferencia entre los pecadores del primer siglo y los pecadores del siglo XXI es que los pecadores del siglo XXI tienen un iPhone. La única diferencia. El mismo espíritu de desobediencia, el mismo odio hacia la luz de Cristo, el mismo deseo de quitar la luz de Dios de sus vidas y decir, déjame en paz, es exactamente el mismo espíritu que hace 20 siglos. Las cosas no han cambiado para nada. Los pecadores siguen odiando al Señor. Por un lado, aman su pecado, dando vueltas en la iniquidad, deleitándose en la transgresión. Y por otro lado, no quieren soportar el oprobio de Cristo. No quieren sufrir por el nombre del Señor. No quieren cargar con su cruz. Y por lo tanto, maldicen a Cristo. Por esta razón, los predicadores que predican la Biblia, no sus ideas, no sus proyectos eclesiales, los predicadores en el siglo XXI que predican la Biblia, tal cual está escrita, son los predicadores más rechazados, más malditos de todos los predicadores que hay, porque están dando a conocer la luz de Cristo en cada momento. Un predicador que no sufre persecución no está predicando la palabra de Dios. Si todo el mundo aplaude a un predicador, da besitos a un predicador, algo anda muy mal. La luz de Cristo provoca dos efectos: amor entre el pueblo de Dios y odio entre los no regenerados. No somos llamados a caerle bien al mundo caído.
Prediquemos la palabra, que Dios haga su obra, pero si andamos con Cristo, también vamos a recibir maldición, oprobio y rechazo. Esto es lo que hay. Esto es lo que nos toca como siervos de Dios. Bien, Pedro está escribiendo. Y él estuvo ahí cuando Cristo entró en su pasión, ¿no? Hablamos de la pasión de Cristo. Él estuvo en Getsemaní cuando viene Judas Iscariote, darle un besito, con el fin de traicionarle. Y luego pues Pedro se aparta de Cristo y llevan a Cristo al patio del sumo sacerdote. Y de repente todos empiezan a lanzar acusaciones falsas contra el Señor. ¿Qué hace el Señor en el patio del sumo sacerdote ante las acusaciones? Calladito. No dice absolutamente nada. Su vida está en juego. Y ahora empieza a hablar porque el sumo sacerdote Caifás hace algo bien listo. Te conjuro por el Dios vivo. Ahora Cristo no puede permanecer en silencio. Sería tomar el nombre de Dios en vano, sería un acto de blasfemia. El nombre de Dios ha sido invocado. Te conjuro por el Dios vivo, dinos abiertamente si tú eres el Mesías. Yo soy. Y Cristo entonces, ante esta afirmación religiosa, que él era el Mesías, decidan llevarle a Pilato, la autoridad romana en Jerusalén. Ya sabéis que los sumos sacerdotes no podían sentenciar a nadie a muerte. Pilato tenía que hacerlo, él era la autoridad política. Pero cuando llevan a Cristo delante de Pilato, empiezan a acusarle falsamente. Y de nuevo, ¿qué hace Cristo? Calladito. Y Pilato se queda flipando. Dice, ¿tú no oyes todas las cosas que testifican en contra de ti? Y dice la palabra del Señor, que Cristo no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador Pilato se maravillaba mucho. Mateo 27, versículo 14. La vida de Jesús está en juego y no dice ni pío. ¿Cómo puede ser? Y los líderes religiosos, fíjate la astucia del hombre no regenerado. Cristo querían condenarlo porque él había dicho que era el Mesías, un pretexto religioso. Pero cuando le llevan delante de Pilato, saben perfectamente que Pilato no va a matar a Cristo por decir que es el Mesías. Esto es un asunto de vosotros, de teología judía. Dejadme a mí en paz, vosotros podéis arreglar vuestros asuntos. La astucia del hombre no regenerado convierten la acusación contra Cristo de una acusación religiosa en una acusación política, diciendo dos cosas. Oye, Pilato, este prohíbe pagar tributo al César. Y este dice que es rey. Y ya sabéis que no hay otro rey sino los reyes puestos por César. Convierten la acusación religiosa en una acusación política. Juegan sucio. Y nosotros sabemos perfectamente que Cristo no prohibió nunca pagar tributo. ¿Os acordáis un día que vino a Cristo, Mateo 22, los herodianos, pro Roma, pro Herodes, y los fariseos, pro Israel, y le dijeron a Cristo, ¿es lícito pagar tributo? Tú fíjate, que son listos. Si Cristo dice que no es lícito pagar tributo a César, los herodianos sacan el móvil, llaman a Pilato, Pilatito, tenemos aquí un rebelde, un revolucionario, vamos a matarlo. Si Cristo dice no hay que pagar tributo, acaban con él. Si Cristo dice sí hay que pagar tributo, los fariseos vuelven a Israel y dicen aquí tenemos un Mesías romano, no vamos a hacerle más caso. Si Cristo contesta diciendo que sí o que no puede ganar. Le tienen metido en una esquina, no puede salir el pobre. ¿Y qué dice Cristo? Dame por favor una moneda. Vale, la inscripción de esta moneda, ¿quién es? ¿Quién es? Muy bien, pues dad a César lo que es de César y dad a Dios lo que es de Dios. ¿Cómo consiguió salir de aquello? La sabiduría de Dios es más sabia que la astucia del ser humano. Cristo no mandó que nadie dejase de pagar sus tributos. Creemos que los cristianos tenemos que pagar nuestros tributos e impuestos delante del Estado. Y por otro lado dijeron, Él se hace rey. Claro, la palabra rey ya tiene connotaciones políticas. Pero Cristo nunca amenazó el imperio romano. Y Él más adelante va a decir a Pilato, oye Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi mundo fuese de este mundo, yo mandaría a mis soldados a que sacase, mis seguidores, a que cogiesen las espadas a pelear. Pero mi reino no es de este mundo. Cristo entonces no constituye ninguna amenaza para el poder imperial.
Pero el hombre no regenerado como tuerce todo con el fin de salir con la suya. Entonces, de repente Pilato no sabe qué hacer porque su mujer está preocupada. No tengas nada que ver con él porque es un hombre justo. He sufrido mis sueños por él. Pilato está un poco agobiado y alguien grita de la muchedumbre que era un Galileo. Y vaya casualidad, estamos en la Pascua. El rey en aquel momento de Galilea se llamaba Herodes. Y Herodes estaba por ahí en Jerusalén, donde está Pilato. Pues Jesús es Galileo, le vamos a enviar a Herodes. ¿Qué dice Herodes? Le llevan delante de Herodes. Acusaciones falsas y criticando, maldiciendo a Cristo. Y por tercera vez, ¿qué hace Cristo? No dice absolutamente nada. Dice en Lucas 23:9, nada respondió. Entonces Herodes dice, yo no encuentro ningún delito en él, podéis llevarle de vuelta a Pilato. Vuelve a Pilato, no hay ningún delito en él, nada digno de castigar. Y Pilato dice, este hombre no es digno de ningún castigo. ¿Qué entonces hacen los no regenerados? Empiezan a gritar que sea crucificado, y emplean chantaje sociopolítico. El que se proclama rey se constituye enemigo del César. ¿Quién es el jefe de Pilato? Pilato no es el Señor. Exactamente, el César. Si corre la voz diciendo que Pilato, en su jurisdicción, está permitiendo la existencia de un rey no respaldado por César, ¿qué va a pasar con Pilato? Patata frita. Pilato será una patata frita, le va a costar, le va a matar. Entonces, usan chantaje político, chantaje emocional, porque el grupo no regenerado no tiene argumentos. No tiene nada que determinarle a Cristo. No pueden condenar a Cristo justamente. Entonces, ¿qué hacen? Usan chantaje sociopolítico y gritan como locos, sea crucificado, sea crucificado. Usan chantaje y gritan. Lanzan la voz y no dejan de gritar. No tienen argumentos, no tienen fundamento ninguno, pero con chantaje y con el simple hecho de levantar la voz una y otra vez, consiguen lo que quieren. Y uno de los versículos más tristes de toda la Biblia, Lucas 23 dice, mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes prevalecieron. Menuda tragedia. La crucifixión fue un acto totalmente injusto. Sin embargo, por el chantaje sociopolítico y por levantar la voz con un chillido no regenerado, consiguen lo que quieren. Las cosas no han cambiado para absolutamente nada en nuestros siglos. Los que atentan contra la voluntad revelada del Señor en nuestro siglo están usando las mismas dos armas. No tienen argumentos, no tienen sustancia. Usan chantaje sociopolítico y usan el chillido del hombre no regenerado con el fin de conseguir lo que quieren. Pero en todo esto, Cristo calladito. Me impresiona su silencio. La pregunta entonces es, ¿por qué Jesús permanece en silencio? ¿Por qué no dice nada? Porque justo antes de ser traicionada por Judas, dice algo del Señor, en Mateo 26:56. Todo esto sucederá para que se cumplan las escrituras de los profetas. Jesús está en Getsemaní. Padre, si es de ti, Señor, pasa de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad, no la mía. Cristo entiende que todo lo que ha de suceder va a cumplir con la voluntad del Padre. Y por esta razón no alzó la voz, permaneció en silencio. Cuando le maldecían no respondía con maldición. Este silencio mesiánico fue profetizado por Isaías y por los Salmos. El texto de Isaías se encuentra en el capítulo 53, versículo 7, y lo leo textualmente. Dice, hablando de Cristo, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Y la profecía de los salmos se halla en Salmo 38, versículo 12, que dice lo siguiente. Los que buscan mi vida arman lazos,
Y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo. Y yo como mudo que no abre la boca. Soy pues como hombre que no oye, y en cuya boca no hay reprensiones. Porque el salmista guarda silencio. Nos da la respuesta en el versículo 15 del Salmo 38. Porque en ti, oh Señor, he esperado. Tú responderás, Dios mío. En cada instante de la vida de Cristo, Él sabía que el Padre lo iba a defender, lo iba a vindicar. Y es verdad que acabaron crucificando a nuestro amado Salvador. Pero al tercer día, Dios cumplió la profecía, resucitando a su Hijo de entre los muertos. Dios bendiga a los suyos. Y por esta razón, el Mesías Cristo permaneció en silencio, no respondió con maldición, se sometió a la voluntad del Padre. Principio para nosotros, hermanos. Cuando tú estás andando en el centro de la voluntad de Dios, no tienes que recurrir al brazo de la carne. No tienes que hacerlo. No tienes que depender de enchufes sociopolíticos, no tienes que depender de la prensa, no tienes que depender del favor de un alcalde y una alcaldesa. Tú dependes del poder del Señor Dios Todopoderoso. Él te va a defender. Él está en el trono. No dependemos ni de jinetes ni de caballos, sino del Señor Dios Todopoderoso. Y Cristo está tan sometido a la voluntad del Padre, Él dice en la cruz estas palabras que a mí me cuestan entender. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tú no puedes orar de esta forma si no estás 100% sometido a la voluntad de Dios. Si no estás lleno del poder del Espíritu Santo. Cristo ora por sus enemigos. Otra frase de Spurgeon, y esta frase Ramón me dijo que a él le gusta mucho. Spurgeon dijo: devolver mal por bien es actuar como Satanás. Devolver mal por mal es actuar como las bestias. Devolver bien por bien es actuar como los hombres. Devolver bien por mal es actuar como un verdadero hijo de Dios. El pueblo cristiano tiene incontables enemigos en todo el mundo. Nos maldicen, nos odian, somos intolerantes, fundamentalistas, homófobos. Pero vamos a seguir adelante. Como hijos de luz, vamos a orar por nuestros enemigos. Vamos a derramar nuestra sangre por amor a nuestros enemigos. Vamos a velar por su bien, protegiéndoles y predicándoles la palabra. Mientras sea el día, mientras dure el día, como dijo el Salvador, prediquemos a Cristo, prediquemos el Evangelio. Y cuando Dios en su soberanía establece nuestra hora de partida, permanecemos en el silencio, nos sometemos a su voluntad. Mientras tanto, prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo, confiando en que Él velará por los suyos, pase lo que pase. Que seamos una iglesia sometida a la voluntad del Padre. En segundo lugar, ahora entramos en el tema del sufrimiento, el padecimiento. Cristo padeció de forma injusta, sin embargo, no amenaza. Dice, versículo 23 del 1 Pedro 2, cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba. Bien, si yo soy un don nadie y yo no te amenazo, es normal. No tengo recursos, no tengo contacto, no soy un capitán del ejército, no soy el presidente del país, no tengo enchufe, yo no tengo ninguna herramienta como para, no sé, infundir en ti miedo. Pero si yo fuese el presidente, si yo fuese el capitán del ejército, ya se aplica otra regla. Te podría amenazar, tengo contactos. Pero tú y yo estamos hablando de Dios mismo. Dios mismo manifestado en carne. Dios mismo viene padeciendo y sin embargo no amenaza. Esto es verdaderamente sorprendente. Cristo dijo en el huerto de Getsemaní: ¿no pensáis que yo podría orar ahora mismo a mi Padre y Él no me enviaría 12 legiones de ángeles? ¿Chupado? Chicos, pan comido. Cristo podría haber acabado con Pilato, ahí mismo, con Herodes, con la muchedumbre no regenerada,
Facilito. Padre, envía el ejército celestial. Cristo no va a la cruz, podía haberlo hecho. Él es Dios, más poderoso que cualquier presidente. Pero Él, siendo Dios, teniendo todos los ángeles a su disposición, no amenaza. Impresionante. Gloria al Señor por su misericordia. Y Él dice la razón por la cual no ora por un ejército de ángeles. En Mateo 26, 54 diciendo: pero ¿cómo entonces se cumplirían las Escrituras de que es necesario que así se haga? Jesús estaba 100% sometido a la palabra de Dios, a la promesa del Padre, a la profecía del nuevo pacto. Y hermanos, si Jesús tenía las Escrituras en tan alta estima, nosotros que nos llamamos seguidores de Cristo, tenemos que honrar y reverenciar este bendito, inspirado, infalible, inerrante libro. Somos el pueblo de Cristo, somos el pueblo del libro, porque Jesús nos ha dicho, la Escritura no puede ser quebrantada. Jesús pudo haber amenazado a sus enemigos, pero no lo hizo. Se sometió, se dejó crucificar, se dejó matar, con el fin de que el propósito del Padre se cumpliese. Él vio algo de la gloria de Dios, Él quiso que el plan del Padre se cumpliese. Y yo te digo en esta mañana, es imposible que tú sufras por el nombre del Señor si no has saboreado algo de la gloria de Dios. Si tu deseo supremo en esta vida no es cumplir con la voluntad de Dios, nunca vas a sufrir por Él. Nunca vas a dejarte crucificar si no estás viviendo sometido a la palabra del Señor. Cristo entonces, sometido a la palabra, Cristo dirigido por el Espíritu Santo, no amenaza a nadie. Como iglesia no somos llamados a amenazar, a levantar la voz, a predicar, pero no usamos armas carnales para pelear las batallas del Señor. Necesitamos sumisión a la palabra y ser dirigidos por el Espíritu. Y una iglesia saludable combina estas dos realidades. A lo largo de la historia de la iglesia hemos visto dos vertientes diferentes. Una vertiente que es simplemente teología, doctrina, biblina, ortodoxia, sin el Espíritu Santo. Y esta vertiente produce fariseos, secos, muertos, estancados. Pero por otro lado, en la historia de la iglesia se ha producido otra vertiente, la vertiente super espiritual, que todo es espíritu, 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 y no está en medio la palabra de Dios. Y esta línea se convierte en un globo que se explota. Un cristiano sano, equilibrado, necesita palabra de Dios y Espíritu Santo. Las dos cosas juntas. Por esta razón yo amo el ministerio de Charles Spurgeon. Spurgeon, un hombre de sana doctrina, profunda teología, pero que vivía en comunión con el Espíritu Santo de Dios. Por esto amo a Martin Lloyd Jones, mi héroe, ¿no? Palabra de Dios, Espíritu Santo. Y una iglesia saludable, un creyente saludable, combina palabra de Dios, Espíritu Santo. Las dos cosas siempre andando juntas. Así andaremos en la voluntad del Padre. Si tú y yo entonces andamos sometidos al Padre y alguien nos ataca, vamos a reaccionar conforme al Espíritu de Cristo. Digamos que tú vas esta tarde a McDonald's y te pides un Big Mac. Estás comiendo el Big Mac y tienes hambre y pides un segundo. Y sales de McDonald's y ahí está Miguel. Miguel te ve y Miguel de repente te da un puñetazo ahí en la barriga. ¿Qué sale de tu boca? ¿Qué sale? El Big Mac. Hay lechuga por ahí, está el queso por ahí. ¿Esto qué es sangre? No, eso es el ketchup. Y hay pepinillo. Tienes el Big Mac por dentro, Miguel te pega, sale el Big Mac. Tenemos que estar tan llenos de Cristo, tan llenos del Espíritu, tan sometidos a la palabra, que cuando Miguel viene a pegarnos, sale palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra del Señor. Bendición, misericordia, perdón, gracia de parte del Señor. Esta es la meta. Estar tan llenos del Señor, tan sometidos a la palabra, que no salga Big Mac, que salga Jesucristo de nuestra boca. Gracias al Señor. La Biblia dice que ningún hombre puede domar la lengua. Pero gracias a Dios, la Biblia no dice que el Espíritu Santo no puede domar la lengua.
Si estamos llenos del Espíritu Santo, Él puede domar la lengua humana. En el día de Pentecostés vino el poder del Espíritu Santo y tenía nuevas lenguas, hablaron nuevas lenguas. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo para hablar conforme a la palabra en cada instante. Que seamos entonces, hermanos, sometidos a la palabra y llenos del Espíritu Santo. Si Dios te llenó del Espíritu Santo ayer, fenomenal. Hoy necesitas ser llenado del Espíritu Santo. Cada vez que te pones a orar, Padre, lléname con el Espíritu, lléname con tu vida, Señor, hazme brillar para tu gloria. Y así daremos testimonio de la luz de Jesucristo. Y este ejemplo de Jesús habrá servido como un ejemplo muy ideal para los hermanos perseguidos en Asia Menor, en Turquía, en los años 60 del primer siglo. Estaban sufriendo, pero Pedro les demuestra el ejemplo de Cristo. Ahí está el ejemplo, chicos. Sois llamados a sufrir como Cristo. Así que seguidle a Él. Nosotros tenemos que sufrir. Somos el pueblo del Señor. Muchos creyentes lo están pasando mal en el mundo, pero tenemos que darnos cuenta de que Dios cumple su propósito a través del sufrimiento. La iglesia ha sido un organismo perseguido desde su nacimiento. A veces pienso que la iglesia es una especie de Isaac. Isaac, el hijo de la promesa. Isaac nace. ¿Y qué es lo que hace Ismael, el hijo de la carne? Persigue a Isaac, se mofa, se burla, se mete del hijo de la promesa. Es lo que nos toca, hermanos. Isaac siempre será perseguido hasta que el Señor Jesús venga. En España es verdad que disfrutamos de mucha paz aquí en la iglesia evangélica. ¿Quién sabe lo que el Señor tendrá planificado para el futuro? No solamente España, sino también Europa. Si la voluntad del Padre es avivar su obra para su gloria, rescatando a millares de españoles para su fama, oh, que así sea. Pero si su voluntad es derramar juicio por nuestra rebeldía y dureza de corazón, pues que así sea. Pero mientras tanto, que prediquemos la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Oremos como nunca antes para que Dios se glorifique en nuestros días. Y ahora quiero dirigirme a los hermanos de la congregación que ya estáis sufriendo. Ya estáis siendo menospreciados por vuestro amor al Señor. Ya se están tachando de todo por vuestra fe. Déjame leerte un versículo de 1 de Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis. No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. No os sorprendáis, hermanos perseguidos de la Iglesia Palabra de Vida María. No os sorprendáis como si alguna cosa extraña os aconteciese. Es lo más normal del mundo. Es normal que nos tachen de locos, de tontos, de evangelistas, santurones, fariseos, dinosaurios. Es lo más normal del mundo. Lo raro es que no suframos por el nombre del Señor. Y hemos visto en las últimas 2 semanas 5 razones por las cuales Dios usa el sufrimiento en la vida del creyente. 1, para humillarnos. 2, para santificarnos, que seamos hechos cada vez más semejantes a la imagen de Cristo. 3, para recompensarnos grandemente por lo que hemos sufrido. 4, para que aprendamos a apoyar y ayudar a otros que están sufriendo. Y 5, para que tengamos una mente cristológica. Porque el momento que empiezas a sufrir, el momento que estás metido en el horno de aflicción y persecución, enseguida empiezas a apreciar cada vez más la obra redentora de Cristo. ¿Ves lo que Él ha hecho por amor a nosotros? Así que, hermanos, si nos encontramos en el horno de aflicción en esta mañana, que nuestra oración no sea, Señor, líbrame de este horno. Que nuestra oración sea, Padre, glorifícate a través de esta aflicción. Muéstrate glorioso, exhibe tu fama, que tu palabra corra y sea proclamada a través de esta aflicción leve. Sea la aflicción que sea, que dependamos del Señor. Os animo a leer el libro de los Hechos, hermanos, y encontrar un solo versículo donde la iglesia perseguida oró para que cesase la persecución. No la encontrarás. La iglesia nunca oró para que cesase la persecución, para que dejasen de perseguir a la iglesia. Oraron, Señor, respalda tu palabra, respalda tu ungido, según la profecía del Salmo 2 que hemos leído en esta mañana. Que tu evangelio corra, Señor.
tenemos que volver a orar como los discípulos primitivos. Señor, que tu causa se extienda, que tu palabra corra con poder, pase lo que pase con nosotros. Señor, si yo tengo que perecer, pues que parezca. Si mi nombre tiene que pudrirse, que se pudra. ¿Quién soy yo? Que tu nombre sea exaltado, que tu palabra corra, que tú seas engrandecido entre las naciones. Tú eres Dios, tú eres Rey. Levántate, oh Dios, despiértate, Señor. Defiende tu causa, defiende tu viña, oh Dios. Dependamos de Dios. Tu vida no es lo más importante. Lo más importante es la gloria de la palabra del Señor. Oremos como una iglesia perseguida. Oremos con la mentalidad de la iglesia de Hechos. Que corra tu palabra, Señor. Si tenemos que morir en el intento, así sea, que tu palabra corra, oh Dios. Y en tercer lugar, la nota de triunfo de este texto. Los primeros 2 puntos han sido bastante pesimistas, ¿no? Que tenemos que soportar las maldiciones, tenemos que sufrir sin amenazar, pero aquí tenemos la explicación de todo. ¿Por qué Cristo no maldijo? ¿Por qué Cristo no amenazó a sus enemigos? Aquí está la respuesta, la última cláusula. Encomendaba la causa al que juzga justamente. ¿Quién es aquel que juzga justamente? Dios. Y aquí está el tercer punto. El Dios de justicia. Si tu fe no está colocada en el Dios de justicia, responderás con maldición cuando te maldicen. Y vas a amenazar a la gente cuando te persiguen. Pero si tu confianza está en el Dios de la justicia, no tienes que depender del brazo de la carne. Entonces, queridos, que seamos como Cristo. Cristo confía en el Dios de la justicia. Este versículo es la razón por la cual nuestros queridos hermanos cristianos en Corea del Norte, Somalia, Afganistán, Irak, Sudán, Siria, Irán. Esta es la razón por la cual ellos se reúnen subterráneamente en esta mañana. Están confiando en el Señor. Sus vidas están en juego, pero están confiando plenamente en aquel que juzga justamente. Hermanos, leed la historia de la iglesia. ¿Sabéis lo que hacían los creyentes primitivos? ¿Sabéis lo que hacían mientras los romanos los lanzaban a los leones? Cantaban himnos. Cantaban himnos, hermano. Un león se está acercando a ti y tú estás cantando. ¡Cuán grande es Él! Que alguien me explique esto. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. Si no estamos en la plenitud del Espíritu, no podemos entender estas cosas. El gran predicador metodista del siglo XVIII, John Wesley, dijo: mi gente sabe morir bien. El cristianismo no simplemente es una manera de vivir bien, sino una forma de morir bien, morir en paz, con los ojos puestos en Cristo. La iglesia primitiva se saludaba unos a otros diciendo: Maranatha. Maranatha. En algunas iglesias en Rumanía donde he predicado siguen diciendo esto: Maranatha, ven Señor, vuelve Señor, viene a la luz de la gloria venidera. Estaba todo tan palpable, tan real, pero nos hemos acomodado. Oh, que el Señor nos despierte para su gloria, que selle en nuestras almas los valores de la eternidad. Ellos querían estar con Cristo para toda la eternidad. Jesús entonces lo soporta todo por el gozo puesto delante de Él. Dice Hebreos 12, versículo 2. Jesús, por el gozo puesto delante de Él, el gozo, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. ¿Cómo pueden nuestros hermanos en Corea del Norte, Somalia, Afganistán soportar el sufrimiento? Por el gozo puesto delante de ellos. Cristo tenía el gozo de cumplir con la voluntad revelada del Padre, de cumplir con redimir a un pueblo de toda tribu, lengua y nación. El gozo de volver a la gloria que tenía con el Padre desde antes de la fundación del mundo. En cada momento, Cristo está siendo impulsado por un gozo espiritual poderoso. Necesitamos gozo en nuestras vidas. Pero yo creo, en mi humilde opinión, que en el occidente la iglesia del Señor sufre de la enfermedad conocida como abundancia. Abundancia. Tenemos de todo. Todos nosotros aquí, las familias aquí representadas, me imagino que la mayoría tenemos 2 coches en casa. Casi todos los miembros de la familia tienen portátil, tienen iPhone,
Tenemos 2, 3 mil pavos entrando cada mes en nuestra cuenta bancaria. Algunos más, tal vez. Estamos cómodos, estamos tranquilos. Las cosas se nos están yendo bien. Tenemos una casa bien linda, tenemos un jardín, tenemos todo. Y tristemente, la lección de la historia no es siempre la regla, pero la regla tiende a ser que cuanto más tengas, menos horas, menos buscas a Dios. Y aquí en España, hermanos, he estado en iglesias donde 2 o 3 hermanos están en los cultos de oración. En la iglesia perseguida, hermanos, en la iglesia en tiempos de avivamiento, toda la iglesia está en los cultos de oración, desean orar, tiran horas enteras orando, días enteros orando, hay pasión por Dios, viven el luto de la venidera. Pero cuando la iglesia se hace comodita, se van las ganas de buscar al Señor. Y yo te digo que una buena medida de tu espiritualidad es tu vida de oración. Es la prueba de fuego. Estás orando al Señor, dependes de Él desesperadamente. Dios, oh Señor, despierta en nosotros un espíritu de oración, un espíritu de intercesión. Cuando la gente dice, yo me aburro en la oración, me entran ganas de cortarle el cuello. No te enteras lo que está en juego, la gloria del Señor, su palabra, su fama. Oh hermanos, que el Señor nos despierte de nuestra tibieza, que el Señor avive su obra, que levante gigantes y predicadores y hombres y mujeres ungidos con el fuego de la presencia de Dios. Necesitamos orar, necesitamos volver al polvo y clamar al Señor, glorifícate Señor en mi generación, glorifícate Padre en mí y en mis hermanos. Querido hermano, hermana, ¿cómo va tu vida de oración? Estás clamando al Señor, estás desesperado por Él, estás hambriento de Dios y su presencia, o ya te has conformado con todo lo que este mundo te ofrece, o la prosperidad material nos está machacando en gran parte. Digo que es la regla general, no la regla de siempre. Hay gente muy rica, adinerada, que busca al Señor, pero como regla general, cuanto más tengamos, menos buscamos al Señor. Me acuerdo de la parábola de Jesús. La tercera semilla fue sembrada entre los espinos. ¿Y cuál fue la interpretación que dio el Señor? ¿Os acordáis? Exactamente. Las riquezas, la vanagloria de esta vida, la seducción, ahogó la semilla para que no fuese fructífera. Y esto nos ha sucedido a muchos. Tenemos tanta paz en nuestras vidas que ahora buscamos al Señor. A veces la aflicción, yo sé en mi propia vida, cuando viene una aflicción, hace maravillas para mi vida espiritual. Mirad el ejemplo de Martín Lutero. Oh, cómo el tipo empezó a buscar a Dios cuando los católicos venían a por él. Wow, cómo el tipo empezó a orar. Y me acuerdo de un versículo en Éxodo 8, versículo 15. Dice que Faraón, cuando vio que las plagas habían cesado, dice la palabra del Señor, endureció su corazón y no los escuchó como el Señor había dicho. Faraón sí, cuando hay aflicción, clama a Dios, nombra a Dios, pero el momento que la aflicción deja de existir, pues vuelve a la rutina y a la comodidad. Espero que el Señor nos haga ver que las aflicciones son buenas. Las aflicciones tienen un propósito. Dios nos regala aflicciones para que no nos desviemos. Estuve en una reunión de un presbítero de pastores en Almería, Córdoba y Granada, con Israel Sanz, Pedro Bois, que conocéis, la semana pasada. Y un pastor de Fernando Núñez, Eduardo de la Piedra, y me gustaría invitarle a predicar después de verano, si pudiese ser. Él me dijo algo muy interesante y me marcó. Dijo, ¿os acordáis de Hechos 1:8, no? Y vendrá sobre vosotros el Espíritu Santo, predicaréis, ¿no? En Jerusalén, Judea, Samaria y toda la tierra. Pero hasta Hechos 8:1, los discípulos no salían a predicar a las demás naciones. Y Hechos 8:1 dice que hubo una gran persecución contra la iglesia y todos fueron esparcidos por todos lados, predicando la palabra de Dios. Y Eduardo me dijo textualmente la siguiente frase: Will, ¿no te das cuenta de que Dios usó Hechos 8:1 para cumplir Hechos 1:8? Como la iglesia no salió a evangelizar, no salió a hacer obra misionera, Dios empleó una persecución para que la palabra fuese predicada por todos lados. No sé si este es el plan que el Señor tiene en mente para nosotros en el siglo XXI, pero si Él quiere que sea así, Padre, tú cumple con tu buena voluntad, tú estás en el trono y yo no soy quien para cuestionarte a ti. El Señor usa la aflicción, usa la persecución, usa el menosprecio para que la palabra corra y para que nosotros seamos santificados.
Entonces tenemos que pensar con una mentalidad misionera, una mentalidad de peregrino. No somos de este mundo. Dejar de pensar tanto en las posesiones, apagar el móvil, apagar el portátil, buscar a Dios, clamar al Señor, estudiar las Escrituras. Y si estamos andando en la presencia de Dios, pues estamos tranquilos pase lo que pase. Me acuerdo de David, es un episodio poco conocido. Había un hombre de la casa de Saúl llamado Simei, se escribe S-I-M-E-I, en 2 Samuel 16. Y Simei sale al encuentro con David maldiciendo al rey, lanzándole piedras, maldiciendo al escogido del Señor. Y el capitán del ejército de David le dice a David, oye, este Pedro muerto, ¿quién es? ¿Quiere que le corte la cabeza ahora mismo? Por favor, te ruego que me permitas matar a este bicho. Y David dijo lo siguiente, dejadle que maldiga, pues el Señor lo ha dicho. Quizás el Señor mirará mi aflicción y me dará al Señor bien por sus maldiciones de hoy. David estaba andando en la presencia de Dios. David estaba disfrutando del Señor, sometido a la palabra, andando en la plenitud del Espíritu Santo. Y por lo tanto, en el momento que alguien empieza a maldecirle, David está 100% tranquilo. Tú reaccionas cuando las personas te maldicen porque estás en la carne. Cuando tú te enfadas, cuando alguien te insulta, es carne, pura y dura, es tu orgullo. Porque tu ego ha sido atacado. Y como eres una persona egoísta, reaccionas. Pero cuando tú estás lleno del Espíritu Santo, lleno de Cristo, cuando alguien ataca tu ego, así es, y le das la razón a tu enemigo. Y alguien te machaca a ti, yo he dicho a mis enemigos en el pasado cuando me han criticado, lleváis la razón, y por cierto soy 10.000 veces peor que esto. Yo, por mucho que te critiquen, tú eres 1.000.000 de veces más feo, más horrible, más malvado que estas críticas. Así que andemos en la plenitud del Espíritu, que seamos como David, y cuando la gente sale a nuestro encuentro para maldecirnos, estamos tranquilos, descansando, y el Señor va a bendecirnos por estas maldiciones. Estemos tranquilos. Pero más allá de David, no quiero que acabemos hoy pensando en David. Quiero que pensemos en Cristo, Cristo, Cristo. Él es el ejemplo supremo. Él es nuestro Señor. Él es aquel a cuyo ejemplo tenemos que seguir. Encomendar la causa al que juzga justamente. Depende del Señor, hermano. Confía en Él, hermana. Sigue el ejemplo del Salvador. Y mientras tanto, oremos por España. Oremos por Sodoma. Oremos por Gomorra, como hizo Abraham. Estaba intercediendo por Sodoma y Gomorra. Y cuando el Padre o aviva o envía juicio, pues Él lo hará. Pero que nosotros estemos intercediendo, predicando, andando lleno del Espíritu Santo del Señor. Confía en el Señor. Descansa en Él, pase lo que pase. Para concluir todo lo que hemos predicado en esta mañana, leemos el texto una vez más y hacemos una breve recapitulación y luego oramos al Señor, aquel que juzga justamente. Dice el versículo 23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. En primer lugar, hablamos de la maldición injusta en esta mañana. Empezamos viendo que el Cristo de la Escritura no es popular. Es odiado, rechazado, porque es un Dios de luz. Jesús no está de moda, nunca lo estará. Y lo más sorprendente fue ver cómo Jesús, en medio de tantas acusaciones falsas, permaneció en silencio. Sabía que Isaías se tenía que cumplir, la profecía de Salmos se tenía que cumplir, permaneció en silencio, no respondió con maldición. Aplicación, hermano, no maldigas a nadie que te maldiga a ti. Segundo lugar, hablamos del sufrimiento injusto. Vimos la necesidad de estar fundamentados en la palabra, llenos del Espíritu Santo, y comentamos los 5 propósitos de Dios en las aflicciones injustas. Humillarnos, santificarnos, recompensarnos, para que ayudemos a los demás y que tengamos una mente cristológica. Y en último lugar, número 3, hemos hablado del Dios justo, el Dios que juzga justamente. Jesús soportó todo, porque Él sabía que su Padre lo iba a vindicar. Tenía gozo muy metido en su alma. Y como iglesia del Señor, en una época cuando la persecución en España se está acercando, tenemos que recordar que somos peregrinos, no somos de este mundo, no vamos a caer bien a la gente. Por lo tanto, prediquemos mientras dure el día. Oremos al Señor por nuestros enemigos y por encima de todo, confiemos en que pase lo que pase con nosotros, el Señor va a defender a los suyos.
y su causa va a triunfar sí o sí. Porque escrito está, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas de Sodoma no van a vencer. Las puertas de Gomorra tampoco van a triunfar. Las puertas de los imperios babilónico, persa, medio, egipcio, romano, griego no van a prevalecer, porque Cristo ha dado su promesa. Él defenderá su evangelio, defenderá su iglesia, su palabra va a correr sí o sí. Y te lanzo un desafío en esta mañana, hermanos, que seas un predicador de la palabra, que andes en la plenitud del Espíritu Santo, que te pongas las pilas y que brilles para la gloria de nuestro amado Salvador Jesucristo. Oremos al Dios de toda justicia en esta mañana, dándole gracias por la palabra predicada. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Padre. Aleluya, Padre. Gloria a ti, Señor, por esta palabra inspirada, infalible, inerrante. Oh, gloriosa es, Señor, y cuando viene hacia tus ovejas, Señor, oh, nos encanta ser de tu pueblo. Y, Señor, este mensaje que hemos oído en esta mañana, en primer lugar te pedimos que soportemos la maldición injusta. Cuando la gente nos critica, como criticaban a tu amado Hijo, delante de Pilato, delante de Herodes, delante del sumo sacerdote Caifás, Señor, tu Hijo permaneció en silencio, porque dependía de ti. Y, Señor, cuando nos tachan de todo, intolerantes, fundamentalistas, homófobos, Señor, que seamos tan llenos del Espíritu Santo, para que no respondamos con maldición. Queremos defender tu palabra, queremos andar en santidad, en integridad. Oh, Padre, llénanos de ti de tal modo que el único que sale de nuestra boca sea Cristo, su evangelio, su palabra, su justicia. En segundo lugar, Padre, en cuanto al sufrimiento injusto, tú cumples tu propósito a través de la aflicción. Señor, me quedo asombrado al ver el ejemplo de la iglesia en Hechos. Nunca oraron para que cesase la persecución, solamente oraron para que tu Hijo fuese glorificado. Oh, Señor, reprende nuestra comodidad, reprende nuestra tibieza. Oh, Señor, lo que he dicho en esta mañana, cuando más tengamos, menos te buscamos. Cuando abundan las posesiones, la oración es escasa. Señor, mi oración por esta iglesia, y no solamente nuestra iglesia aquí en Almería, toda la iglesia de España, despierta un espíritu de intercesión, un espíritu de oración. Oh, pero no oración formal y políticamente correcta, Señor. Oh, oración desde el corazón desesperada. Oh, hambrienta, sedienta de ti, Señor. Haz de esta iglesia una iglesia de intercesión, oración, una iglesia, Padre, que busca tu rostro. Señor, si no estamos orando en un lugar secreto, reprende nuestra desobediencia, reprende nuestra falta de fe. Si estamos pasando más tiempo conectados a internet que tirando tiempo en tu presencia, repréndenos por nuestra comodidad, Señor. Haznos ver que los asuntos eternos aquí están en juego, que esto es un asunto de vida o de muerte. Líbranos, Señor, de este evangelio light que predomina en estos días. Este mensaje descafeinado que no ofende a nadie. Oh, levanta predicadores, levanta profetas, Señor. Levanta hombres, Señor, llenos del fuego del Espíritu Santo, como Juan Bautista, que dirán a Herodes: no te es lícito estar en la cama de la hermana de tu hermano. Oh, danos una buena dosis del poder del Espíritu Santo para decir las cosas correctamente ante tu palabra. Señor, no queremos caer bien. No queremos el favor del hombre, no queremos el aplauso del mundo, queremos tu sonrisa, queremos el respaldo del Espíritu de Jesucristo, el resucitado, oh Dios. Danos poder en cada aflicción, Señor, y líbranos, Padre, de la autocompasión. Oh, ay de mí, mira cuánto sufro. Reprende, Señor, reprende esta autocompasión que entra tan fácilmente en nuestras vidas tan cómodas, Señor. Y en tercer lugar, oh, gloria a ti. En cada instante podemos confiar en el Dios que juzga justamente. Escrito está: la venganza es mía, yo vengaré, dice el Señor.
Señor, que nosotros no usemos armas carnales como Pedro, cuando sacó la espada para cortarle la oreja a aquel siervo del sumo sacerdote. Señor, nuestras armas son armas espirituales para derribar fortalezas en los lugares celestiales. Señor, en cada instante que podamos depender 100% de ti. Y Señor, permítenos, Señor, saborear algo de este gozo que conoció Cristo. Este gozo futuro que conoce tu iglesia perseguida en Corea del Norte, en Afganistán, Irán. Y Señor, te pedimos de una manera muy concreta que tú respaldes, que tú ayudes a nuestros hermanos y hermanas perseguidos por todo el planeta. Da poder a tu iglesia perseguida, que la palabra corra con poder, que las autoridades sociopolíticas se quedan espantadas ante el poder del Evangelio de Cristo para transformar vidas. Señor, corra tu palabra como un río poderoso. Señor, que yo perezca, que mi nombre se pudra, con tal de que tú seas levantado y engrandecido. Defiende tu causa en los países perseguidos. Defiende tu causa en España. Señor, ha llegado tu hora. Señor, como el león que eres, te pido que rujas. Ruge, Señor, y se derretirán los montes como cera delante de ti. Ruge, Señor, y serán esparcidos tus enemigos. Tu iglesia sabe quién está en el trono. El presidente no reina, el reino está en el control. El que reina es el Señor Dios omnipotente, todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. No hay quien prevalezca contra ti, Señor. Ruge, oh Dios. Levántate, despiértate, Señor, y muévete con poder a través del Espíritu Santo. Lo oramos en el nombre de Cristo, el resucitado, incomparable Cristo Jesús. Y la iglesia del Señor dijo, amén. Oremos al Señor en esta mañana. 2 o 3 hermanos levantando la voz al Señor de toda justicia. Oremos a Dios.